Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos sumergimos en una pregunta que, la verdad, flota en el aire constantemente. ¿Cómo se mantienen las convicciones personales en un mundo que parece tener una corriente cada vez más fuerte hacia la uniformidad de pensamiento? Es una pregunta clave, sí, y las fuentes que hemos analizado para esta conversación son muy interesantes, porque no se centran en leyes o en mandatos explícitos de un gobierno, No, para nada. hablan de algo mucho más sutil, casi invisible, las presiones sociales y sobre todo las internas, que nos van moldeando sin que apenas nos demos cuenta. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desgranar la mecánica de ese control social moderno, tal y como la describen estos textos, y explorar qué herramientas o estrategias proponen para navegarlo sin perder el norte. Y la verdad es que el punto de partida que plantean es fascinante. El control más efectivo no es el que se ve, sino el que se instala directamente en nuestra forma de pensar. Totalmente. Argumentan que antes de que una idea se convierta en una norma social aceptada, primero tiene que ganar una batalla silenciosa en la mente colectiva. Se establece como una especie de verdad incuestionable. Vale, pero eso suena muy abstracto. ¿Cómo funciona ese proceso en la práctica? Porque si es tan sutil, es fácil que nos pase por encima sin darnos cuenta, ¿no? Pues fíjate, lo curioso es que, según estas fuentes, sigue un patrón muy definido. Casi una receta en 3 pasos. El primero es redefinir la verdad. Redefinir la verdad. Sí, lo que es objetivamente cierto empieza a importar menos que lo que se siente como correcto o lo que la mayoría prueba en un momento dado. O sea, la emoción y el consenso social sustituyen al hecho. O sea que se cambia el ancla. En lugar de anclarnos en la realidad, nos anclamos en la opinión pública o en el sentimiento del momento. Y eso es un ancla que, claro, se mueve constantemente. Exacto. Es un terreno mucho más inestable. El segundo paso, una vez que esa nueva verdad está, digamos, establecida, es castigar la disidencia. Ajá. Y aquí es donde el enfoque moderno es muy particular. No hablan de castigos físicos o legales, como la cárcel. El castigo que describen es el aislamiento, La muerte social. precisamente. Es la exclusión, la burla, el silenciamiento forzado en redes sociales, la pérdida de oportunidades profesionales. Vaya, te convierten en un paria digital o social. Claro. El objetivo no es eliminarte físicamente, sino hacer que tu voz sea irrelevante y que tu ejemplo sirva de advertencia para otros. Claro, es un mecanismo de control distribuido. No es un tirano el que te castiga, es la propia multitud la que se encarga de mantener a todo el mundo a raya. Da hasta miedo pensarlo, la verdad. Y ahí llega el tercer y último paso, que quizá es el más sutil y efectivo de todos. Se normaliza la rendición. La rendición. Sí. Frases como, bueno, no es para tanto, tampoco te vas a morir por decirlo, o simplemente adáptate y ya está, se convierten en el consejo habitual, y a menudo de gente que nos quiere. Ceder se presenta no como una derrota, sino como un acto de inteligencia. ¿De madurez? Como ser pragmático, la palabra que lo justifica todo. Al final, lo que describen es un sistema de ingeniería social increíblemente eficaz. Es como intentar nadar contra una corriente fortísima, mientras todo el mundo en la orilla te grita que te dejes llevar, que es más fácil y seguro. Tal cual. La verdadera batalla, entonces, no es contra una ley, sino contra esa voz, tanto interna como externa, que te empuja a rendirte para encajar. Esa es la tesis central. La lucha empieza en la propia mente. Y si esa batalla interna se va perdiendo, me imagino que el sistema no se conforma con el silencio, querrá una prueba de lealtad, ¿no? Ese es el siguiente nivel, y donde el conflicto se vuelve mucho más agudo, sí. La presión social deja de ser una simple cuestión de convivencia para convertirse en una exigencia de alineación activa. Ya no basta con tolerar o respetar otras opiniones en silencio, se demanda la aprobación pública. El gesto público. No es suficiente con que no seas racista en privado, se te exige que publiques el cuadrado negro en Instagram. No basta con que apoyes una causa, tienes que, ponerte el lazo o cambiar tu foto de perfil. Es una exigencia de demostración constante. Exacto, una adhesión pública y visible. Y es en ese punto donde los textos que analizamos sitúan el conflicto fundamental. Argumentan que si la paz y la identidad de una persona dependen de la validación de los demás, esa persona vivirá en una negociación constante de sus convicciones. Claro.
el aplauso se convierte literalmente en una cadena. Una vida vivida de cara a la galería, pendiente del like y con pánico a la cancelación. Suena agotador. Lo es. Por el contrario, lo que estas fuentes proponen es anclar la identidad y la esperanza en algo más profundo y estable que la opinión pública. En su caso, claro, lo articulan desde una perspectiva de fe. Entiendo. Si tu validación viene de una fuente interna o, como dicen ellos, vertical, entonces es posible mantenerse firme frente al malentendido o el rechazo, porque la fuente de tu valor no está en juego. Claro. Desde esa óptica, que te rechacen por tus convicciones no se vería como un fracaso personal. Sería más bien una consecuencia inevitable de ser coherente. Casi una señal de que vas por el buen camino. Se podría interpretar así. Al final todo se reduce a una pregunta que estas fuentes plantean como liberadora, aunque sea muy incómoda. ¿Qué pesa más en tu balanza? ¿Ser fiel a tus convicciones o ser aprobado por tu entorno? Uf. Y afirman que la respuesta que des a esa pregunta, con tus acciones diarias, define toda tu trayectoria vital. Este dilema no puede ser nuevo. Quiero decir, la presión de grupo es tan antigua como la humanidad. Me pregunto qué arquetipos o ejemplos históricos usan estas fuentes para ilustrar esta tensión. Pues el ejemplo central que utilizan es la figura de Moisés. Y es muy interesante porque lo presentan como el arquetipo de alguien que lo tenía todo para conformarse, para adaptarse. Tenía el pase bit. Exactamente. Era un príncipe de Egipto, con acceso a la comodidad, al prestigio, a un futuro de poder asegurado dentro del sistema. Vamos, la ruta fácil, la más fácil. Pero tomó una decisión radicalmente opuesta. Eligió identificarse con un pueblo oprimido y rechazado, sabiendo que eso significaba, pues, perderlo todo. Y este ejemplo le sirve para ilustrar un patrón que, según ellos, es recurrente. ¿Y cuál es ese patrón? Que los sistemas de poder, ya sean políticos o culturales, a menudo ofrecen placeres o ventajas que son temporales, a cambio de la conformidad. Y esos placeres hoy serían el éxito profesional, la aceptación social, la comodidad de no buscarse problemas, vaya, la promesa de una vida sin fricciones. Eso es. Pero argumentan que esas ventajas exigen un precio a largo plazo, la conciencia, la obediencia ciega, la integridad. Y la perspectiva que proponen estos textos es la de una contabilidad distinta. Evalúan las ganancias y las pérdidas con una perspectiva que llaman eterna, no inmediata. Desde un punto de vista puramente pragmático y cortoplacista, la elección de Moisés es un desastre financiero y social. Claro, es renunciar a un yate por un cayuco en medio del desierto. No tiene ninguna lógica de negocio. Ninguna. Por eso, la pregunta clave que se deriva de este ejemplo no es si la oferta del sistema, Egipto, en la metáfora, era atractiva. Por supuesto que lo era. Ofrecía seguridad, placer y poder. Claro que sí. La pregunta que plantean es, ¿valía tu alma? Y la respuesta que dan desde la fe es un no rotundo. Esa elección, afirman, define la diferencia entre una vida de conveniencia y una vida de convicción. Vale, entiendo el diagnóstico del problema y el dilema de fondo. Pero, en la práctica, si una persona decide que no quiere pagar ese precio, ¿cómo resiste? Porque hay un peligro real de que, al oponerte a un sistema, te acabes convirtiendo en un espejo oscuro de lo que criticas. Una persona amargada, cínica, siempre a la contra. Claro. ¿Qué proponen estas fuentes como un manual de resistencia íntegra? Es una pregunta fundamental y dedican mucho espacio a ella. Proponen un camino de firmeza que no pierde un espíritu constructivo. Y lo desglosan en 4 claves prácticas. La primera es renovar la mente. Que suena a algo bastante más profundo que simplemente tener una opinión fuerte o, no sé, leer los titulares del día. Mucho más. No se trata de acumular argumentos para ganar debates. Lo describen como un entrenamiento activo y constante del discernimiento. Aprender a detectar las narrativas dominantes, a identificar la manipulación emocional en un discurso. A ver cuándo te meten miedo. O culpa para presionar. Exacto. Desde su perspectiva, una mente entrenada en la palabra, que para ello significa un estudio profundo y constante de sus textos sagrados, funciona como un ancla que impide que te arrastre cada nueva ola de opinión. La segunda clave que mencionan parece muy estratégica. Decidir de antemano cuál es tu límite. Es que es pura estrategia de vida. Sostienen que muchas personas no ceden por falta de convicción, sino porque la presión les pilla en un mal momento, cansadas, solas, asustadas.
En caliente. Claro, en el calor de la crisis, la voluntad flaquea. Por eso, la firmeza se prepara en secreto, en los momentos de calma, cuando puedes pensar con claridad y establecer tus líneas rojas, tus no negociables. Suena bien en teoría, pero la vida real está llena de zonas grises y dilemas complejos. ¿Cómo funciona esto cuando no es un simple sí o no? Es una buena objeción. A ver, lo que proponen no es tener una respuesta para cada posible escenario, sino tener claros los principios fundamentales. Es como un periodista que decide, en un momento de calma, que su principio innegociable es no revelar jamás una fuente anónima. ¿Entiendo? No toma esa decisión cuando su jefe le está presionando o le amenazan con un juicio. La decisión ya está tomada de antemano, basada en un principio ético. El no ya está preparado. La idea es aplicar esa misma lógica a las convicciones personales. Entiendo, es tener la brújula calibrada antes de entrar en la tormenta. La tercera clave que mencionan es la comunidad. Y la consideran absolutamente fundamental. El aislamiento nos hace frágiles. Una persona sola es un blanco muy fácil para la presión social. Argumentan que una comunidad que comparte tus valores fundamentales actúa como un sistema de apoyo vital. Te sostiene. Te sostiene cuando flaqueas, te anima, pero también, y esto es muy importante, te corrige si te desvías. Ahí quería llegar, porque aquí veo un peligro muy real. ¿Cómo se distingue una comunidad de apoyo de una simple cámara de eco que solo refuerza tus prejuicios y te aísla aún más de la realidad? Es el riesgo principal, sí. Las fuentes parecen abordarlo al enfatizar que una comunidad sana no es la que te da la razón en todo, sino la que te ayuda a mantenerte fiel a los principios compartidos. Claro, es una comunidad que te recuerda quién eres cuando el ruido exterior intenta confundirte, pero que también tiene la autoridad moral para decirte, oye, por ahí no vas bien. Es un equilibrio delicado entre apoyo y corrección. Vale. Y hay una última clave que me parece la más contraintuitiva de todas, porque tiene que ver con la forma de responder a la presión. Y no se trata de gritar más fuerte. Para nada. La cuarta clave es responder con mansedumbre y claridad. Esto choca frontalmente con la lógica del enfrentamiento que vemos todos los días. La idea que proponen es que ser luz no consiste en humillar al otro en un debate o en demostrar que tienes razón. Sino en... Consiste en mostrar un camino diferente con tu propia vida. Pero en un entorno hostil, la mansedumbre se puede confundir fácilmente con debilidad. Ellos argumentan justo lo contrario. Dicen que a veces el testimonio más poderoso no es un discurso airam, sino un «lo siento, no puedo hacer eso», dicho con calma, sin odio ni desprecio, pero con una convicción tranquila y amable. Ya. Sostienen que una firmeza amable es a menudo la respuesta más desconcertante y eficaz, porque rompe el ciclo de la agresividad. No le das al otro la guerra que a lo mejor está buscando. Entiendo. Todas estas estrategias, entrenar la mente, poner límites, buscar comunidad y responder con calma, dan por hecho que va a haber un coste, que ser fiel a todo esto va a implicar casi seguro perder algo. Ese es el punto final, sí, la consecuencia lógica. Hay épocas en las que mantener ciertas creencias no cuesta nada, porque son parte del consenso social. Pero hay otras épocas, como quizá la nuestra, en las que la fidelidad tiene un precio. Un precio muy real. Sí, te ponen etiquetas, se burlan de ti, se te cierran puertas, te miran con sospecha. Y la paradoja que plantean es que, precisamente en esas épocas de coste, es cuando una postura coherente se vuelve más visible y, por tanto, más significativa. Exacto. Es fácil brillar cuando todo a tu alrededor está iluminado. El verdadero valor de una luz se ve en la oscuridad. Hay dos frases en el material que lo resumen muy bien. Ser luz no significa ser popular, significa ser fiel. ¡Uf, qué potente! Y la otra es, ser sal no significa agradar a todos los paladares, significa preservar la verdad. Es un cambio de métrica total. El éxito no se mide en aplausos o en popularidad, sino en fidelidad a los propios principios. Pero eso es increíblemente difícil en un mundo que funciona con la moneda de la aprobación social, especialmente en la era de las redes sociales, completamente. Por eso insisten en que este camino no es una estrategia para evitar pérdidas en esta vida. A veces es una garantía de que las habrá, al menos desde una perspectiva puramente material o social. Claro. Es una alianza con algo que, para ellos, vale más que cualquier ganancia temporal. Hay una frase muy potente que lo condensa todo. ¿Cuál es? Dice que a veces se nos permite que nos falte el aplauso del mundo para que aprendamos a vivir del bien hecho del cielo. Es una reorientación radical del deseo de aprobación.
Ya no lo buscas en los demás. Dejas de buscarlo horizontalmente en los demás para buscarlo verticalmente. Y sostienen que en esa libertad se encuentra una paz y una fortaleza que el mundo no puede dar, porque tampoco la puede quitar. Entonces lo que hemos visto es un viaje completo. Empezamos identificando un control social casi invisible que opera en la mente. Y terminamos con un manual de estrategias muy concretas para mantener la integridad de una forma serena pero firme desde una perspectiva de fe. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de lo personal y se adentra en lo cultural, ¿no? A ver, ¿Cómo medimos la verdadera salud de una sociedad? ¿Se mide por el grado de consenso y uniformidad que logra imponer o por su capacidad para proteger e incluso valorar a quienes disienten por una cuestión de principios? una idea poderosa para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.